Buen día, seguimos en Parashat Vayishev, capítulo 13, versículo 12. Sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Shechem. E Israel dijo a Yosef: apacentar el rebaño, dice este vocablo, está señalado con puntos en el texto en hebreo, lo cual sugiere que solo fueron allá para apacentarse a sí mismos. Quiere aguardar o esperar. La función de los puntos sobre la letra es abstraer el sentido usual de la palabra dándole otro sentido indicado por los puntos. Entonces dice aquí, en este caso, ed es un acusativo que indica que la acción tiene un objeto. Al eliminarlo, la acción recae sobre el sujeto mismo, entendiéndose implícitamente que su apacentar tenía como propósito ellos mismos. En este caso, el apacentarse a sí mismo implica que en realidad no fueron allí para desempeñar su labor de pastores, sino exclusivamente con la intención de deleitarse a sí mismos con comida y bebida. En cierto sentido, esta actitud de ellos se manifestó posteriormente cuando al llegar el periodo de hambruna, los hermanos descendieron a Mitzrayim, donde, gracias a la venta de Yosef, pudieron obtener alimento para su familia. E Israel dijo a Yosef: ¿acaso no apacientan tus hermanos en Shechem? Ve y te enviaré a ellos. Yosef le dijo, heme aquí. Esta expresión denota una actitud de humildad y presteza. ¿Qué significa? Que Yosef actuó con presteza para cumplir las órdenes del padre, a pesar de que sabía que su hermano lo odiaba. Y le dijo: ve ahora, observa si todo está en paz con tus hermanos y con el rebaño, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Shechem. Del valle de Hebrón, pero acaso Hebrón no se localizaba, dice Rashi, en un monte, ya que con respecto a los espías se declara que subieron por el sur y Caleb llegó hasta Hebrón. En realidad, que lo envió allí a causa del consejo profundo de aquel justo de Abraham que estaba sepultado en Hebrón. Ellos tenían como objetivo cumplir lo que se le había dicho a Abraham en el pacto entre las partes: ciertamente sabrás que tu descendencia será extranjera en tierra ajena. Por lo tanto, dice aquí también, hubiera bastado que la Torá dijese que lo envió, sin especificar de dónde lo envió, por lo que la frase la frase del valle de Hebrón resulta un tanto irrelevante para el sentido de la narración. Por esta razón, el Midrash lo interpreta no como una designación geográfica, sino como una alusión al consejo profundo de Abraham. Lo que esto significa es que Dios tenía como propósito comenzar el exilio de la descendencia de Abraham, y cuando Jacob envió a Yosef a sus hermanos, en forma inconsciente preparar el terreno para que esta profecía comenzase a cumplirse. Sí, entonces le dijo, ve ahora, observa si todo está en paz con tus hermanos y con el rebaño, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Shechem. ¿Okay? Dice Rashi, dijimos ya lo de Abraham. Aquí vemos algo interesante. Anteriormente vimos en donde dice que hijo de la vejez, que dice el Targum Onkelus, que Yosef era para él un hijo sabio. Y dijimos cuánto era él sabio. Y aquí podemos ver algo interesante, que no importa cuánto la persona, si hay una Geserá o algo que Hashem quiere traer, sea lo que sea, incluso que la persona sea el más sabio, no le ayuda todo lo sabio que sea. O sea, se cumple lo que Hashem quiere que así sea, así se da. Eso es lo que se aprende aquí. Después dice, llegó a Shechem. Shechem hay que entender que era un lugar de Puranut. Quiere decir, predestinado a que ocurriesen desgracias. ¿Por qué? Porque ahí fue donde lo que sucedió, que Shimón y Leví mataron a los 24,000
a las 54.000 personas junto con, eh, Hamor y Shechem ben Hamor y todos los varones que estaban allí. Como dice Rashi aquí, llegó a Shechem, que era un sitio predestinado para que allí ocurrieran desgracia, y allí se corrompieron las tribus al vender a Yosef. Allí Dina fue humillada, y allí posteriormente se dividió el reino de David, como se declara, y Rehabam fue a Shechem. También se refiere al cisma que tras la muerte del rey Salomón se dividió el reino fundado por el rey David en dos reinos: el reino de Yehudá en el sur, integrado por la tribu de Yehudá y Benjamín principalmente, con capital en Jerusalén, y el reino de Israel, integrado por las demás tribus, con la capital en Shombrón, en Samaria. Rehobán, hijo de Salomón, se convirtió en rey del reino de Yehudá. Aquí, sin embargo, Jacob, un varón lo halló, y aquí que Yosef erraba en el campo. El varón le preguntó diciendo: ¿qué buscas? En realidad dice que el varón era el ángel Gabriel, ya que este es definido como Ish, como se declara, y el varón Gabriel. El varón en cuestión ya sabía quiénes eran los hermanos de Yosef, sin que éste se lo dijera, pero únicamente le dijo que los buscaba y que le dijera dónde estaban. Tal conocimiento presuponía que era un ángel. Si hubiera sido un ser humano, Yosef primero le hubiera preguntado si los conocía. Él le dijo: busco a mis hermanos, por favor dime dónde apacientan ellos. El varón dijo: se marcharon de aquí, pues les oí decir: vayamos a Dotán. Entonces Yosef fue tras su hermano y los halló en Dotán. Se marcharon de aquí implícitamente quería decirles: se alejaron del sentimiento de hermanos hacia ti. Vayamos a Dotán para buscar argucias legales por medio de las cuales matarte. Esta es su interpretación midrashica, pero según su sentido simple de la frase, la palabra Dotán es el nombre de un lugar. Vamos a hacer una pregunta con referente a lo que dice aquí. En el capítulo 32, versículo 32-25, ahí dice que Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta que despuntó el alba. ¿Sí? Dice Rashi: un varón luchó en la parte de abajo. Lo último dice: y nuestros maestros de bendita memoria explicaron que el varón que peleó con Jacob era el ángel guardián de Esaf. Aquí también dice que Yosef erraba en el campo y el varón le preguntó, diciendo: ¿qué buscas? Dice Rashi: ¿quién era el varón? En realidad era el ángel Gabriel. La pregunta es: ¿cómo Rashi, allá habla de un varón y aquí habla de un varón? ¿Cómo Rashi allá, con respecto a lo que sucedió con Jacob, dice que era el guardián de Esaf, y aquí llega diciendo que era en verdad el ángel Gabriel? Si según lo que está escrito igual el varón. Solamente está escrito el varón. ¿Cómo el varón llega a decir de que habla de aquí del ángel Gabriel y allá del ángel guardián de Esaf? Entonces explican los sabios, primero que todo, que Rashi en el otro lado dice que nuestros maestros interpretaron y dijeron así. Por lo normal que Rashi también trae el, el Midrash, o lo que dijeron los sabios antes. Pero de todas maneras, cómo los sabios llegaron aquí y allá. La diferencia es según cómo el varón se comporta. Cuando el varón llegó a Jacob, se comportó de forma de que una vez lo atacó. En cambio aquí no. En cambio aquí viene el varón y le preguntó: ¿qué buscas? ¿En qué te ayudo? Fíjate, tu hermano no está aquí, tu hermano está allá. De aquí se ve la diferencia que hay entre este varón y el otro varón. Y al analizar el contexto en lo que se está hablando, se da cuenta que aquí es un varón y allá es otro varón. Y esa es la diferencia.
De cuando los sabios estudiaron la Torah, la estudiaron a profundidad. Y ellos se dieron cuenta de cada punto, de cada cosa, y llegaron, y ahí llegan y se saben de que se está hablando de aquí de un varón, y allá se está hablando de otro varón. Entonces, sí, entonces, como dijimos anteriormente, interesante, dice, vayamos a Dotán dice Rashi, para buscar argucias legales por medio de las cuales matarte. Quiere decir, aquí, como lo trae es como un pretexto, por decirlo así, un pretexto para matarlo, pero de todas maneras, para poderlo entender, como lo trae el Hatán Sofer, los comentaristas hablan de que en verdad le hicieron un din Torah, un juicio de Torah, así como el Sanedrim le hicieron a Yosef, por el cual querían prácticamente sacarlo a muerte. Una de las cosas que dice saber el Hatán Sofer, de que le dieron el din de Rodef. Hay un din en Sanedrim que se llama Rodef. Rodef quiere decir alguien que va detrás de otra persona para matarlo. Entonces, en ese caso, como la persona lo están persiguiendo para matarlo, él puede matar al que lo está persiguiendo. ¿Qué? Porque hay una regla que dice Abale orgeja, Ashkem le orgo. El que se levanta para matarte, tú te puedes levantar y matarlo primero. Entonces, ese fue uno de los juicios que le hicieron a Yosef. ¿Por qué? Porque Yosef, de por sí, tenía un din de Rodef que estaba como por lo que le estaba diciendo a su padre, lo que ellos hacían. Y si él tenía la intención de que su padre le dijera o los reprendiera y todo lo demás, pero con todo y eso, si ellos en verdad hubieran hecho la transgresión que hubieran hecho, que él supuestamente estaba diciendo, debían prácticamente la muerte, porque los hijos de Noé, por cada transgresión que hagan de las siete mitzvot de Noah, de los Noahidas, debe la muerte automáticamente. No le hacen juicio, lo sacan de una vez a muerte. Suficiente con que tenga un testimonio y un solo juez lo pueden sacar de una vez a muerte. Entonces por eso también por, 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 por él buscar supuestamente lo que él decía a su padre, que ellos supuestamente hacían, les dieron ese juicio. Otro juicio que le hicieron también fue la de Mored Malhut, el que se revela ante el reinado. Como él quiso decir supuestamente que yo voy a ser rey, ustedes van a estar, se van a posternar ante mí y todo eso. Y ellos sabían ya de que el rey iba a salir prácticamente de Yehuda. Al saber eso, ellos también le hicieron juicio de si debía en verdad la muerte por rebelarse ante el reinado. Que eso es prácticamente lo que vamos a ver aquí en estos versículos. Ellos lo vieron de lejos y antes de que él se acercase a ellos, conspiraron contra él para matarlo. Conspiraron, dice Rashi, se llenaron de maquinaciones y de perfidia astuta contra él, quiere decir hacia él. Y dijo un hermano a otro. El que le dijo fue Shimón a Leví, o Leví a Shimón, entre ellos eran los dos hermanos. Ahí viene ese señor de los sueños. Y ahora venga, matémosle y echémosle en uno de los pozos, y diremos, un animal feroz lo devoró. Veremos entonces qué será de sus sueños. Veremos entonces qué será de sus sueños. Dice Rabbi Yitzhak, dijo, este pasaje exige ser interpretado al margen de su sentido simple. En realidad fue el Espíritu Divino el que dijo esta frase, no ellos. Ellos habían dicho, venga, matémosle. Pero pero el versículo concluye con la frase, veremos entonces qué será de sus sueños. Esto implica que Dios introdujo aquí sus propias palabras. Veremos de quién se cumplen las palabras, si las de ustedes o las mías. Y es imposible que realmente hayan sido ellos quienes dijeron, veremos qué será de sus sueños. Pues si lo mataban, sus sueños se habrían anulado. Entonces de ahí se sabe que en verdad era el Bat Kol que había salido y que eso se llama Bat Kol.
lo que se llama eco celestial, que salió y dijo lo que dice allí. Veremos entonces qué será de sus sueños, como dice allí. Por eso automáticamente dice, pero Rubén oyó esto. ¿Qué fue lo que él oyó? Él oyó, él escuchó el Bat Call, él escuchó el eco celestial que salió y dijo, veremos entonces qué será de sus sueños. Entonces él preguntó a los hermanos si ellos habían escuchado algo y ellos dijeron que no habían escuchado. Pero Rubén sí escuchó. A la hora que escuchó, él dijo, si yo logré escuchar algo, lo que escuché quiere decir de que de mí esperan de que yo tengo que salvar a Yosef. Por eso dice, pero Rubén oyó. ¿Qué fue lo que oyó? Oyó el eco celestial. Y lo libró de las manos de ellos y dijo, no debemos herirlo mortalmente. Rubén les dijo, no viertan sangre, échelo en este foso que está en el desierto. Dice en el Midrash que no había ningún pozo, pero a la hora que él dijo en este foso, automáticamente se hizo el foso, que está en el desierto, pero no extiendan la mano sobre él, a fin de librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Eso es lo que él quería hacer. Simplemente que vamos a ver por qué en verdad no lo hizo de una vez. ¿Sí? Dice aquí Rashi, no debemos herirlo mortalmente, que dale un golpe contra el arma, es decir, un golpe que cause la muerte. A fin de liberarlo, el Espíritu Divino atestigua sobre Rubén que únicamente dijo estas palabras, con el propósito de salvarlo, para que después pudiera él venir y sacarlo de allí. Rubén se dijo, yo soy el primogénito y el mayor de todos, el pecado de su muerte únicamente me será atribuido a mí. Que el foso en el cual Reubén pedía a sus hermanos que arrojasen a Yosef estaba plagado de alimañas venenosas. Se hubiera podido pensar entonces que su idea de arrojarlo allí no era para salvarlo. A esto Rashi responde que la Torah misma testifica sobre él que sí deseaba salvarlo. Dijo que debían echarlo al foso, por posición luego aceptada por sus hermanos, porque en ese momento ni Reubén ni sus hermanos sabían que el foso contenía alimañas venenosas, porque dicen que el foso tenía fondo, era bastante profundo, pero ellos no veían. De todas maneras, con lo que dice Rashi, interesante, con lo que dicen que había alimañas venenosas, entonces, ¿en verdad Rubén quería salvarlo o no? ¿Y cuál es la diferencia si está en la mano de su hermano o en el foso? La diferencia es enorme. ¿Por qué? Porque al salvarlo de las manos de su hermano, como dice allí, que dice no vierta sangre, échelo al foso, pero no extienda la mano sobre él. Quiere decir de que el hombre, supuestamente, como tiene libre albedrío, puede en verdad hacerle algo a la otra persona. Pero al él decirlo de que lo coloquen lo viertan lo coloquen en el foso, incluso que hayan alimañas venenosas, no importa lo que sea, pero si él es tzadik, si en verdad no ha hecho nada, no le va a suceder nada. Porque allí, todo lo que tiene que ver con animales y todo lo demás, ellos no atacan a la persona, a no ser que lo manden desde el cielo. Si lo mandan del cielo porque la persona haya hecho pecado o cosas así, como está escrito en el Tratado de Sanedrín, en la página 38, que el animal salvaje no ataca al hombre, sino es que se le parece como si fuera un animal. ¿Por qué? Porque la persona hace pecados. Si la persona hace pecados, baja el nivel de un medaver a una vejema, a un animal. Entonces el animal salvaje lo ataca porque lo ve como un animal. Pero si la persona no ha hecho pecados, que era lo que Rubén quería hacer, si Yosef no ha hecho pecado, no le va a pasar nada, lo van a cuidar del cielo y va a estar allí. Y después yo vengo y lo salvo. Pero si lo dejo en la mano de mi hermano, la mano de los hermanos que tienen libre albedrío, lo pueden matar. Ahora, la pregunta es también cómo es posible que lo puedan matar. Ahora, en verdad, si la persona puede en verdad colocarle la mano a otra persona y hacerle daño a otra persona, quiere decir de que eso se llama como efkerut. Kilo mea shamaima en ashgaha pratit, haz de shalom. ¿Qué hay con la ashgaha? Así pregunta el Jaime Kadosh. Jaime Kadosh dice que cuando dice que lo salvó de sus manos, quiere decir de que en verdad le hubieran podido hacer algo. Ahora la pregunta es, ¿cómo es posible que le pueda hacer algo? Si le pueden hacer algo, quiere decir entonces que la persona no lo cuidan desde el cielo, que no le pase nada. Entonces, si así cada persona puede agarrar
agarrar un arma y matar y hacer lo que quiera, y no puede hacer nada. Y sobre eso el Zohar Kadosh explica también que dice que no, en verdad no, la persona, nadie puede alzarle la mano a otra persona, si no sea que le dieron permiso del cielo. Ahora, ¿cómo es posible que ahora Jaime Kadosh dice que en verdad sí se puede hacer? Entonces, para explicar, dicen así. En verdad, en verdad, como dice el Zohar Kadosh, la persona, nadie tiene derecho de hacerle nada a nadie. No lo dejan desde el cielo a menos que le den permiso. Ah, ¿qué sucede? ¿Cómo es posible que en verdad aquí diga Rubén que lo salva de las manos de su hermano? ¿Cómo es posible? Si vimos que en verdad a Yosef no le pasó nada, quiere decir que él era un tzadik. El ama, el problema está en la emuná de la persona. Acá explican sobre eso, dicen así. Si la persona en verdad cree que todo es del cielo y no le va a pasar nada, en verdad no le va a pasar nada. ¿Cuál es el problema cuando la persona piensa que la otra persona le va a hacer algo y la persona le empieza a suplicar a la persona? No me haga nada, no me haga esto, no me haga lo otro? Quiere decir que la persona piensa supuestamente que la persona le puede hacer algo. En ese caso, quiere decir de que ahí le falta emuná a la persona y es cuando lo dejan desde el cielo que la otra persona le hagan daño. ¿Por qué? Por no creer que, por hacerle un daño, por no tener emuná completa. Por pensar que la otra persona le va a hacer algo y suplicarle que no le haga nada. Así explican con referente a lo que dijo Rubén, que Rubén pensó que a lo mejor si ellos lo iban a matar, Yosef le iba a decir a lo mejor de que no le hicieran nada. En verdad dice que Yosef le dijo, no me hagan esto, pero en verdad hubiera podido, en tal caso, decir de que no me mate, no me hagan esto, no sé qué, no sé qué más. Y en ese caso hubiera podido haber, en verdad lo hubieran podido matar. En tal caso, por eso él vino Rubén y lo salvó y prefirió colocarlo en el foso. Así explican sobre eso. Y sucedió que cuando Yosef llegó hasta sus hermanos, ellos desvistieron a Yosef de su blusón, que era el cutanó, él el cutón, una especie de blusón, y de la túnica de lana fina que tenía sobre él, o sea, la túnica que le dio su padre. Esta vestimenta fue lo que su padre le había aumentado más que a sus hermanos. Lo agarraron y lo arrojaron al foso, y el foso estaba vacío, no había agua en él. El foso estaba vacío y no había agua en él, dice el Tratado de Brajó, también habla sobre eso, la Medgimel, donde dice de que eso implica que decir el foso no estaba, que el foso no estaba vacío. No sé yo que no tenía agua. Entonces, ¿qué es lo que dice la frase? ¿Qué quiere enseñarme? Quiere informarte que el foso no tenía agua, pero sí tenía serpientes y escorpiones. Eso es lo que quiere decir. Y como explican los sabios y dicen, a través de la ética moral, dicen, cuando la persona, en la cabeza así, no tiene agua, que es el agua de la Torah. Cuando no tiene agua, no tiene Torah, lo que va a tener ahí es escorpión y serpiente. Que es puro Yetzerará. Ve, y luego dicen, luego se sentaron a comer pan. Y alzaron sus ojos y vieron, he aquí que una caravana de Ismaelim venían de Gilad, y los camellos cargaban especies, bálsamos y aristolaquía, viajando para descender a Mitzrayim, a Egipto. Dice caravana, quiere decir, porque formaban viajeros en marcha, que marchan por el camino. Y sus camellos transportaban. ¿Por qué razón la escritura tuvo que indicar qué mercancía transportaban? Dice Rashi, con el objeto de dar a conocer la recompensa que se otorga a los justos. Pues era costumbre para que los árabes solo transportasen mercancías tales como el nafta y alquitrán. El nafta es como decir petróleo, cosas de esas, ¿sí? Que tienen mal olor, cuyo olor es desagradable. Pero para este hombre justo, Yosef, el cielo le deparó el destino de no ser afectado por olores desagradables. Hay que preguntarse también en verdad qué tiene que ver una cosa con la otra. ¿Tiene olor, no tiene olor? La persona, los hermanos lo vendieron, fíjate lo que le hicieron y todo lo demás. Está de repente metido
lleno de cólera, lleno de esto, lleno de pensamiento, ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué me hicieron lo otro? ¿Por qué, no, por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó otro? Pero en verdad hay que saber de que estamos hablando de Yosef, no estamos hablando de una persona normal. Obviamente que Yosef no pensó nada de eso, por qué le pasó, por qué no le pasó, por qué esto, no sé qué. Él sabía que todo venía de Hashem, todo era un programa, todo lo que Hashem dice, lo que Hashem es lo que será. ¿Qué es lo que dice Rashi aquí? Que supuestamente que esa es la recompensa para los justos. ¿Cuál recompensa? El amar, que está escrito y se sabe que si hay mal olor, como trae el tratado de Brajot, en la página Dana llama en la página 20 23, 24, ahí habla sobre todo eso, sobre un lugar que tiene mal olor. Cuando hay un lugar que tiene mal olor, la persona, ¿qué pasa si la persona, por ejemplo, pasa al lugar que es metunaf, tiene mal olor? Si la persona pasa, entonces dicen los sabios que puede incluso hacer el Kriyat Shema o puede hablar de Divrei Torah, pero tiene que colocarse la mano en la boca. Pero pararse ahí no puede. ¿Por qué? Porque está escrito en el Pasuk, Veye Mahaneja Kadosh, que la mahané de la persona tiene que ser, o sea, la persona donde la persona vive, el campamento donde la persona vive tiene que ser Kadosh, tiene que ser santos, con buen olor, con no tener malos olores ni nada por el estilo, y solamente en un campo así la persona puede estudiar, puede hacer Kriyat Shema, puede hacer tefilá y todo lo demás. Entonces en este caso, Yosef, hasta que llegue a Mitzrayim, si tiene mal olor, ¿qué va a pasar? Que no va a poder estudiar Torah en el camino. Entonces, ¿qué dice aquí? Que fíjate, que allí, en lo que le sucede, la persona tiene que ver el, 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 la Nekudat va, el punto bueno, la parte buena de lo que le sucede. Tiene que ver, en lo que le está sucediendo, tiene que ver el Creador. En donde Yosef se dio cuenta de lo que estaba pasando, que el Creador, lo que le pasó, que todo proviene del Creador, obviamente, y que todo tiene un objetivo, de saber de que los ismaelín todo el tiempo transportaban nafta y alquitrán, y precisamente ese día que lo venden no tenían eso, y tenían especias y cosas con olores buenos. ¿Para qué? Para que el tzadik, el justo Yosef, pudiera estudiar Torah hasta que llegara a Mitzrayim, y de ahí darse cuenta de esos nekudot pequeños que hay, darse cuenta de que todo es para bien a la final. Cuánto es importante. Por eso también lo que preguntan, ¿cómo puede ser que de repente haya salido una cosa así de los hermanos de Yosef, que lo hayan vendido, que ya esto no sé qué, se ve como mal? No, eso es supuestamente lo que nosotros pensamos. Para el Creador todo es bueno, todo lo que sucedió es para bien. Porque sí, porque a través de lo que sucedió, que vendieron a Yosef, a través de eso es que a la final ellos tuvieron que bajar a Egipto, tuvieron que pasar todo lo que pasaron, pero a la final, ¿qué pasó? A la final, ¿qué se dio? Que recibieron la Torah en el monte Sinaí. Eso es lo que nosotros no vemos. Y nosotros pensamos supuestamente que lo que está pasando no está bien. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos lo que va a suceder. Solamente el Creador sabe. El Creador sabe que todo lo que va a suceder es para bien en la final. Especie, todo conjunto de muchas especies, dice Rashi, aromáticas, es denominado en hebreo también Nekot o Nejot. Y de igual modo vemos la frase, y le mostró su casa de especies. Bálsamo, este nombre designa una resina que gotea de los árboles de bálsamo. ¿Okay? Y esta es una especie llamada nataf, que es contada entre los ingredientes del saumerio del templo. ¿Okay? Especie de bálsamos y aristoloquía, viajando para descender a Mitzrayim. Dice aristoloquía, dice Rashi, en el lenguaje de la Mishnah, esta especie llamada lotem. Y en el tratado de Nida, nuestros maestros explicaron que se trata de la raíz de una planta cuyo nombre es aristología. Y dice entonces Yehudá dijo a sus hermanos, ¿qué beneficio habrá si matamos? O sea, ¿qué beneficio monetario? Dice aquí Rashi. Si matamos a nuestro hermano, cubrimos su sangre. Venga, vendámoslos a los ismaelín, pero que nuestra mano no esté sobre él.
pues él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y su hermano le escucharon. Y cubrimos su sangre, es decir, y ocultamos su muerte. Le escucharon, quiere decir, estuvieron de acuerdo con él. ¿Qué quiere decir? De que, fíjate, como Yehudá tenía bastante lo que era Ashpa sobre ellos. Lo que Yehudá decía lo escuchaban. Eso es lo que vamos a ver más adelante con lo que sucedió con Yehudá, que al verle el sufrimiento de su padre, ellos le dijeron a Yehudá, fíjate lo que tú nos dijiste, si tú no hubieras dicho que regresáramos al niño a nuestro padre, lo hubiéramos hecho. ¿Por qué no dijiste que lo vendiéramos? Entonces pasaron hombres midianín, comerciantes, jalaron y subieron a Yosef del foso y vendieron a Yosef a los ismaelín por 20 piezas de plata, y ellos se llevaron a Yosef a Mitzrayim. Pasaron hombres midianín, y Rashi, a esta otra caravana distinta a la anterior. Con esto la escritura te informa que Yosef fue vendido en varias ocasiones. Los hijos de Jacob fueron los que jalaron a Yosef del foso, y entonces lo vendieron a los ismaelín, y los ismaelín a los midianim, y los midianim a los mitzrim. Dice, Rubén regresó al foso, y he aquí que Yosef no estaba en el foso, y desgarró sus vestidos. Volvió a su hermano y dijo, el niño no está, y yo ¿a dónde iré? Entonces tomaron la túnica de Yosef, degollaron un chivo y mojaron la túnica en la sangre. Dice que Rubén regresó, pero no había estado presente ahí cuando lo vendieron, pues se había ido porque le había llegado el día de turno en que debía ir a atender a su padre. Todos los días ellos se turnaban para atender a su papá. Según otra explicación, Rubén no estuvo presente porque estaba ocupado en vestir su sicilio y en su ayuno como penitencia por haber trastornado el lecho de su padre. En épocas antiguas, cuando alguien hacía duelo o penitencia, se colocaba un saco áspero sobre el cuerpo. En español, esta prenda se llama sicilio. Y eso era también lo hacen hoy en día también, pero de todas maneras lo hacían para desgarrarse el cuerpo, cosas así, hacer cosas así que tengan que ver con sufrimiento de la persona, para hacer teshuva, para arrepentirse por lo que por lo que hizo. Entonces dice que él no estuvo presente, o sea, quiere decir de que por qué él no lo salvó de una vez. No fue porque tenía que atender a su padre, porque si fuera por eso lo hubiera agarrado una vez y se lo hubiera llevado. Entonces, igual vino después, estaban sus hermanos ahí. ¿Cuál era la diferencia? Ela, que explican los sabios que en verdad no lo hizo ¿por qué? Porque él se fue a hacer teshuvah por lo que hizo a su padre, con el hecho de su padre. Él todavía no había hecho teshuvah. Y él pensó que si yo no he hecho todavía teshuvah, obviamente que no me van a ayudar del cielo para poder salvar a Yosef. Entonces él dijo, primero voy a pedir perdón por lo que hice, y después voy a buscar a Yosef para que me ayude del cielo para poder regresarlo. Eso fue lo que sucedió. Ahora, esa también es la cosa de que si en verdad está bien o no. ¿Por qué? Porque está escrito en Teilim, que en el Teilim dice que la persona debe en verdad quitarse todo lo malo que tiene de él, y después, solamente después, hacer lo bueno. Solamente después buscar hacer el bien. ¿Para qué? Para que cuando la persona haga bien, y si tiene todavía mal dentro de él, no vaya a hacer el bien, supuestamente ese bien que vaya a hacer, revuelto con el mal. ¿Bien? Eso es muy interesante. Y esas son dos formas de ver la teshuvah. Hoy en día no se hace así porque son teshuvah muy fuertes como lo hacían antes. Hoy en día es más diferente, que la persona en medio de que todavía está en el mal y todo lo demás, por lo menos que estudie y todo lo demás, y poco a poco se vaya sacando ese mal, esas cosas malas que él hace y todo lo demás, y que haga teshuvah como debe ser. Ese es el de hoy en día. ¿A dónde iré? Dice Rashi, hacia dónde escaparé de la angustia de mi padre. Un chivo cuya sangre es parecida en color y textura a la del ser humano. Por eso fue que agarraron el chivo precisamente. La túnica
¿Okay? Pero cuando esta palabra está en estado constructo con respecto a otra palabra, como la frase la túnica de Yosef, ¿okay? Una túnica de lana fina, una túnica de lino, es vocalizada tone. Y dijo, la túnica de mi hijo está eso. Vamos a ver porque dice aquí que enviaron la túnica de lana fina y la trajeron a su padre y dijeron, esto hallamos, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. El que se la trajo fue Yehudá. Yehudá fue el que le trajo la túnica a que su padre la viera. Él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo, un animal feroz, lo ha devorado. De seguro Yosef ha sido despedazado. ¿Quién? Dice Rashi, esta es, un animal feroz lo ha devorado. La inspiración profética fulguró en él al decir esto, ya que en efecto más tarde la esposa de Putifar atacaría a Yosef. ¿Y por qué razón el santo bendito es? No le reveló que Yosef seguía con vida, evitándole así la angustia, porque los hermanos habían proclamado una anatema. Anatema quiere decir un jerem, se refiere a una prohibición de tener contactos con alguien determinado, y una maldición sobre todo el que revelara el paradero de Yosef, e hicieron que el santo bendito se asociase con ellos en este complot. Pero Yitzhak sí sabía, fíjate que aquí todavía está vivo Yitzhak, y anteriormente en la parasha anterior dijimos que se había muerto ya. Eso fue lo que dice Rashi, que no hay adelanto ni atraso en la Torah. A veces puede decir algo que ya se trazó o algo que ya se adelantó. Pero Yitzhak sí sabía de que Yosef seguía vivo, pero se dijo, ¿cómo he de revelárselo a Jacob si el santo bendito no quiere revelárselo? Fíjate lo que es. Dios consintió en asociarse a su complot de no decir nada a Jacob a fin de que se cumpliese su decreto de que la descendencia de Abraham sería extranjera en tierra ajena, obligando así a que Jacob descendiera a Mitzrayim. Si le hubiera revelado que Yosef había sido vendido como esclavo a los Mitzrayim, Jacob lo hubiera rescatado a como el lugar. Esa es la diferencia. Entonces Jacob desgarró sus vestidos, puso Sicilio sobre sus lomos e hizo duelo por su hijo muchos días. Dice Rashi, en total fueron 22 años desde que Yosef se separó de Jacob hasta que éste descendió a Mitzrayim. La prueba de ello es que al principio de esta sección se declara que a la edad era 17 años que tenía Yosef, y cuando Yosef se presentó ante el faraón tenía 30 años de edad. Suma estos 7 años de abundancia y 2 años de hambruna que ya habían transcurrido cuando Jacob llegó a Mitzrayim, y ello hace un total de 22 años. Estos 22 años se corresponden con los 22 años que Jacob no cumplió con el precepto de honrar a su padre y a su madre, 22 años que permaneció en la casa de Labán, más los 2 años que duró su viaje de regreso a la casa de Labán, 1 año y medio que permaneció en Sucot y 6 meses en Betel. Y esto es el significado implícito de lo que Jacob había dicho a Labán: estos 20 años he permanecido en tu casa, de lo cual quería decir, esos años son míos, lo cual implica recaen sobre mí y al final he de ser castigado por ellos. En verdad él fue castigado no por los 20 años, sino por el retraso de los 2 últimos años, que él no se apuró a llegar a la casa de su padre. Y por esos 2 años, retroactivamente, recibió también castigo por los otros 20 años también. Así explican los sabios. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, pero él se negó a consolarse y dijo, descenderé por mi hijo de luto a la tumba. Y su padre lloró por él, y los Medianim vendieron a Yosef a Mitzrayim, a Potifar, cortesano del faraón, jefe de los matarifes. Dice Rashi y todas sus hijas. Sobre la identidad de estas mujeres hubo una diferencia de opinión entre los sabios. Rabbi Yehuda dijo que en el nacimiento de cada tribu hubieron hermanas mellizas, y cuando fueron adultos los hermanos las tomaron por esposa. Por su parte, en la Nehemia dijo, en realidad eran mujeres de Canaán. Siendo así, ¿por qué la escritura las llama todas sus hijas? Con ello quiere decir que eran sus nueras, ya que un hombre no se abstiene de llamar hijo a su yerno o hija a su nuera, aun cuando en sentido estricto no lo sea. De esta manera sería difícil, según la opinión de Rabbi Nehemia, que eran mujeres de Canaán, porque ya vimos anteriormente que Abraham no quería mujeres de Canaán, también Isaac no quería mujeres de Canaán junto con Rivka. ¿Por qué? Porque precisamente los Shevatim iban a tomar mujeres de Canaán. Esa también es una pregunta. Habría que buscar entre los comentaristas qué dicen sobre eso.
Pero él se negó a consolarse. Inconscientemente, ninguna persona es capaz de aceptar que se le consuele por la pérdida de un ser querido que en realidad está vivo, aun cuando él piense que está muerto. La razón de ello es que con respecto a alguien realmente muerto existe un decreto divino gracias al cual el muerto es olvidado por el corazón del deudo, pero no con respecto a alguien que todavía esté vivo. Y eso es lo que se aprende en el tratado de Brajot. Ahí dice que son 12 el decreto divino son 12 meses. Hasta 12 meses se olvida el muerto en el corazón de la persona, del deudo. Pero aquí como no estaba muerto en verdad, sino que estaba vivo, entonces él siguió de duelo y de duelo. Descenderé por mi hijo, dice aquí, Ken, por mi hijo, dice aquí, Rashi. Y el luto a la tumba, según sentido simple, dice, significa sepultura. Jacob quería decir, embargado por mi luto seré sepultado, y no tendré consuelo en toda mi vida. Según Eseres y Midrashika, la palabra Sheol se refiere al Gehennom, purgatorio. Y en este caso Jacob quiso decir, esta señal me había sido dada por el Todopoderoso, si ninguno de mis hijos moría durante mi vida. Yo estaría seguro que no vería el purgatorio, pero ahora que uno ha muerto, descenderé allí. Y su padre lloró por él. Aquí padre se refiere a Isaac, no a Jacob mismo. Isaac lloró por la angustia de Jacob, pero no hizo duelo porque sabía que Yosef estaba vivo. Los matarifes, este término designa a los que degollaban a los animales del rey. ¿Okay? Quiere decir cualquier persona que tenga oficio de matar. Pero en verdad hay que decir que en verdad ellos eran los que sacaban también a las personas a la muerte. También el matarife, ellos sacaban a las personas que el rey decía mátenlo, él lo mataban. También, ese era nada más y nada menos que el trabajo que hacía el, el, el Putifar. Hasta tanto. Con esto llegamos a la capítulo 38 de tratación.